Muy buenos días, apreciables estudiantes. En vista de que algunos tuvieron problemas con el acceso de la plataforma el día de hoy, entonces he decidido hacer estos videos para que ustedes lo tengan ahí. Y esto pues prácticamente va a ser la clase que tenemos programado para el día de hoy, ¿verdad? Entonces voy a corregir aquí una fecha y hoy es 22 de julio del año 22 de agosto del año 2020. Los temas a estudiar para esta semana pues sería capital, definición de capital, clasificación, capital contable, capital pagado y la ecuación patrimonial, que sobre todo esto pues nosotros vamos a tener un ejercicio. Les comento, apreciables estudiantes, esta clase va a tener un segmento de unos 2 o 3 videos consecutivos, la cual esto sería el primero. ¿Por qué? Porque a veces para cargarlos a YouTube pues requiere bastante espacio y pues cuando ustedes lo descargan también pues cuesta un poquito. Entonces lo voy a hacer en 3 segmentos diferentes para que así ustedes pues les facilite el acceso a ella, lo pueden descargar fácilmente y también pues que no, ¿cómo les podría decir? Que no haya dificultad en el momento de descargar. Y también pues los videos muy largos son bastantes extenso y a veces aburre un poquito también, pero por eso voy a hacer mejor en unos segmentos de unos 3 minutos cada uno. Solo voy a ver cuánto tiempo llevo hasta el momento, sería 2 minutos. Bueno, muy bien. Entonces bueno, el tema de hoy va a ser directamente sobre aspectos de contabilidad. Sobre la ecuación patrimonial vamos a tener un ejercicio. Entonces, cuando hablamos de capital, dice aquí la definición: el capital es la consideración del dinero invertido o del poder adquisitivo invertido. Es decir, cuando hablamos de capital, podríamos hacer referencia entonces de la cantidad de dinero que se ha invertido en un negocio, ¿verdad? Por eso dice aquí, capital es sinónimo de activos netos o patrimonios de la entidad. Ahí se acuerda, de acuerdo a la definición que le hicimos a capital antes, que es el residuo que hay entre el activo y el pasivo. Pues igual aquí nos hace otra vez esa referencia, significa los activos netos, es decir, digamos que yo ahorita tengo 100,000 invertido en mi negocio. De todo eso yo debo 30,000, entonces voy a restar los pasivos, porque eso es una deuda, solo tengo entonces 70,000, o sea que mi capital es 70,000 quetzales. Entonces dice también, si por el contrario se adopta un concepto físico del capital que se traduce en la consideración de la capacidad productiva, el capital es la capacidad operativa de la entidad basada, por ejemplo, en el número de unidades producidas diariamente. Entonces, para la definición de capital, lo podríamos saber dentro de dos consideraciones. Es decir, si vemos desde el concepto de capital físico o desde el capital financiero. Pero todo eso lo voy a aclarar para que así no nos vamos a enredar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el mantenimiento del capital financiero. Dice aquí: bajo este concepto se obtiene ganancia solo si el importe financiero monetario de los activos netos al final del periodo excede al importe financiero o monetario de los activos netos al principio ese periodo, después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas a ellos en ese periodo. Entonces, yo les quiero aclarar algo. Por ejemplo, aquí parece que se entiende. Miren, alguien va a decir después aquí el link se confundió o no lo escribió bien. Fíjense que
todas estas definiciones o estos conceptos que yo les voy a dar, les comento que los he tomado directamente de las normas internacionales de información financiera. Entonces, yo creí al principio que tenía error, pero no fue así. Cuando fui a verificar, igual así está. Esto está en el marco conceptual. Está en el capítulo 8, creo yo. Si no es el 8, es el 9. Pero bueno. Entonces, cuando se habla de capital financiero, lo que nos da a entender aquí es que se logra mantener, dice, pero si se obtiene ganancia. Es decir, por eso es importante leer bien los contenidos y escuchar bien o captar bien lo que quiere dar a entender. Entonces aquí dice, bajo este concepto de capital se obtiene ganancia solo si el importe financiero monetario de los activos netos al final del periodo excede, es decir, hay de más. Yo les voy a colocar un ejemplo relacionado con esto para que ustedes lo comprendan, ¿verdad? Entonces dice, al final del periodo, al importe financiero o monetario de los activos netos al principio ese periodo, va. Después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas a ellas en ese periodo, va, muy bien. Entonces dice que hay mantenimiento de capital, por ejemplo, si existe una empresa y esa empresa invirtió el 1 de enero del 2020 la cantidad de, un ejemplo, 50,000 quetzales. De esos 50,000 quetzales, digamos que fueran unos 5 socios, ¿verdad? De esos 55,000 quetzales, de esos 50,000 quetzales, perdón. Una vez terminado y llegado al 31 de diciembre del año 2020, bueno, se hicieron los estados financieros y una vez hechos los estados financieros se determinó de que ya después de pagar todo lo que se tiene que pagar a los empleados, alquileres, teléfonos, se pagó se pagó a los empleados, etcétera. Entonces, una vez efectuado todos esos pagos, ya se excluyó todito y al final dejó una ganancia de 10,000 quetzales. Y acuérdense ustedes que en el capital se va una parte de la ganancia, siempre se saca un 5%. Entonces, digamos que a partir de ahí ya tenemos 60,000 quetzales y ese es el dinero que sobró, esa es la ganancia de todo. Entonces significa que sí hay mantenimiento de capital. ¿Por qué? Porque ahorita ya la empresa ya no cuenta con 50,000 quetzales, sino que digamos que la ganancia fuera 10,000 ya después de excluir todo. Ahorita ya el capital de la empresa ya no es solo 50,000, sino ya hay 60,000 quetzales. Ese es lo que quiere dar a entender aquí. Dice aquí, bajo este concepto se obtiene ganancia solo si el importe financiero. Ahí está. Aquí hace una comparación de los activos netos al fin del periodo y también hace referencia también hasta al final del periodo. Por eso aquí dice después de excluir aportaciones de los propietarios. Las palabras claves aquí es decir, hay un excedente, ¿verdad? Aquí está la palabra clave. Hay un excedente, es decir, al principio yo tenía 50,000, ahorita hay un excedente, es decir, hay de más 10,000. ¿Qué quiere decir eso? Significa que hay un mantenimiento de capital financiero. Y luego dice, el mantenimiento del capital financiero puede ser medido en unidades monetarias nominales o en unidades de poder adquisitivo constante. Bueno, entonces, uno de los principios de la contabilidad, eso ya lo saben ustedes, es que todo importe puede ser medido, ¿verdad? Y eso es lo que quiere dar a entender aquí. Para el mantenimiento del capital financiero puede ser medido en unidades monetarias nominales, es decir,
10 quetzales o 5,000, 20,000 o en unidades de poder adquisitivo constante, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno llega a determinar si realmente hubo mantenimiento de capital o no fue así, ¿verdad? Bueno, eso sería en cuanto a mantenimiento de capital financiero. También hay otro que tenemos que ver aquí, que es el mantenimiento del capital físico, ¿verdad? Y dice aquí, bajo este concepto se obtiene ganancia solo si la capacidad productiva en términos físicos o capacidad operativa de la entidad al final del periodo o los recursos o fondos necesarios para conseguir esa capacidad excede a la capacidad en términos físicos al principio del periodo, después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas a ellas durante ese periodo. Entonces, aquí es otra cuestión, ¿verdad? Mientras en el mantenimiento del capital financiero nos enfocamos directamente a la capacidad de la empresa para producir efectivo, ahorita en el mantenimiento de capital físico nos enfocamos directamente a la capacidad de la empresa para producir. Si se dan cuenta, ya los términos aquí se enfoca directamente a la capacidad, aquí dice, voy a señalar, aquí capacidad operativa, es decir, la capacidad que tiene la empresa para producir bienes y servicios. Y lo que está dando a entender aquí es lo mismo en el mantenimiento de capital financiero, con la diferencia de que aquí se enfoca directamente a la capacidad, ¿verdad? Aquí está, la capacidad productiva de la empresa. Es decir, ahorita voy a colocar un ejemplo. Digamos una empresa que se dedica a fabricar pantalones, hablemos así, para que nosotros podamos entender los ejercicios. Esta empresa viene y produce pantalones. Y esta empresa, digamos, al principio del mes de enero, la empresa está produciendo alrededor de 10,000 pantalones, por ejemplo. Y después de hacer inversión o hacer mejoras a la empresa, llegando al mes de diciembre del mismo año, esa empresa ya no está produciendo 10,000 pantalones, sino que está produciendo, digamos, 15,000 pantalones por día. Eso quiere decir que hay mantenimiento del capital físico porque se está mejorando la productividad de la empresa. Voy a hacer una cosa ahorita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa está teniendo éxito. Y esos son aspectos que ustedes tienen que ver desde el punto de vista de una empresa, apreciables estudiantes. Ahora, ¿por qué razones nos interesa bastante esto? Porque en algún momento ustedes van a ser gerentes de una empresa, en algún momento ustedes van a ser auditor y toda esta parte ustedes lo van a evaluar. ¿Realmente la empresa está obteniendo ganancia o realmente la empresa está aumentando su nivel de producción? Entonces, ¿para qué nos interesa eso? Bueno, así ya viendo desde el punto de vista de un auditor, si la empresa está obteniendo ganancia, significa que la empresa va creciendo o al menos está cumpliendo con todas sus obligaciones. Pero lo contrario, ¿qué pasaría si esa empresa no está obteniendo ganancia? Lo más seguro es que está teniendo pérdida y quiere decir que la empresa está yéndose a la quiebra, como popularmente lo conocemos. Entonces, ¿qué corresponde ahí? Pues que los propietarios empiecen a tomar las acciones para poder controlar la empresa. Y en cuanto al mantenimiento del capital físico, va muy bien. Si la empresa al principio de un periodo está produciendo la cantidad de 10,000 productos y resulta que llegando a mes de diciembre la empresa ya no produce 10,000 productos, sino ya solo 8,000. Bueno, ¿qué va a hacer uno como auditor? Todo eso es una deficiencia
que está encontrando dentro de la empresa. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que dar a conocer a los propietarios, porque si la empresa no está produciendo, quiere decir que la empresa tiene deficiencia, ya sea que los trabajadores ya no están dando la capacidad como lo daba antes, o las máquinas ya no responden, pero por lo tanto, mientras tanto, el empresario tiene que tomar alguna decisión para que esto pues no vaya creciendo en el sentido contrario, ¿verdad? Es decir, antes ya no, ahorita ya solo produce 8,000, es decir, y dentro del otro mes ya solo 7,000, es decir, está aumentando la eficiencia. Eso uno tiene que tomar control en ese sentido, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos interesa cómo va el capital de la empresa, ¿verdad? Porque acuérdese que todo lo que uno hace dentro de la empresa, los ingresos, los egresos, eso tienen efecto directamente con el capital de la empresa. Y el capital de la empresa, podríamos decir, es la capacidad que tiene la empresa, ya sea para producir o para aumentar el efectivo. Si está aumentando su producción o el efectivo, significa que la empresa va creciendo, está completamente bien. Pero si de lo contrario, la empresa no está obteniendo ganancia y está disminuyendo su capacidad de producción, significa que la empresa ya está empezando a caer, ¿verdad? Y pues hay que tomar las decisiones correctas. Bueno, también hablando con lo del capital contable, entonces hay un término que se llama capital contable, y esto significa, o la definición de capital contable es esto: es el exceso del activo sobre el pasivo, o bien es la diferencia entre el activo y el pasivo. Aclarando esto, cuando decimos el exceso del activo sobre el pasivo, es decir, dentro de una empresa obviamente tiene que ser mayor el activo que los pasivos. Ejemplo, yo tengo 1,000,000 invertido dentro de toda mi empresa. De ese 1,000,000 yo tengo 800,000 que es propiamente mío, y los otros 200,000 pues son deuda con los proveedores o con el banco. Entonces la diferencia que hay entre eso, es decir, tengo 1,000,000 menos los pasivos, o tengo en activos, por decir así, 1,000,000, y en pasivo tengo 200,000, bueno, tengo 800,000, que en este caso representa mi capital, ¿no? No puede haber esto, es decir, yo tengo un activo de 600,000 y un pasivo de 700,000, y ya estoy en quiebra. Ahí ya no puede decir uno que la empresa va bien, ¿verdad? Entonces también dice, el capital contable comprende el capital inicial más utilidades y reservas creadas menos pérdidas obtenidas, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, ya en el estado de situación financiera, cuando tocamos ya la parte de capital, hablamos directamente de las reservas legales que la ley nos establece, ¿verdad? El capital inicial, las reservas que la ley permite tener dentro de la empresa, o obliga a tener dentro de la empresa, dentro de un periodo fiscal. Y en caso que hay pérdida, pues igual se va a colocar ahí cuánto fue la pérdida. También dice, la sección de capital contable en el balance general o estado de situación financiera se le ha denominado utilizando diversos términos, tales como, bueno, cuando hablamos de capital contable, pues se le ha dado diferentes términos a eso. Y dentro de ellos se conoce como patrimonio neto. Voy a seleccionar. A veces se lo conoce como patrimonio neto, inversión de los accionistas, patrimonio de los accionistas, capital social y utilidades retenidas o utilidades no distribuidas. También se conoce como capital social y déficit, capital neto, capital líquido y capital propio y capital real, ¿verdad? Así es como en algunas partes o en el estado de situación financiera se conoce el aspecto
del capital contable. Entonces, puede ser que dentro de un ejercicio aparezca el capital social de la empresa tal. Bueno, ese es el capital, ¿verdad? O capital neto. Entonces, esto sería lo que es una definición y una explicación sobre el capital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una parte de los estados financieros que nosotros debemos conocer muy bien. Si se dan cuenta, pues ya hemos estudiado lo que es un activo, pasivo, así sucesivamente. Ahora pues nos corresponde lo que es la parte del capital. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí he llegado con este video tutorial y desde ya espero para que ya ustedes estén listos para el próximo video tutorial. Muchas gracias a cada uno de ustedes.